Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les habíamos dicho, vamos a comenzar en este módulo 3 todo lo que tiene que ver con la farmacología y la toxicología de los principales plaguicidas o agroquímicos que se utilizan en este momento, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad y la higiene, saber la potencialidad que tiene como tóxico y qué debemos observar y cómo debemos actuar frente a estos productos y utilizando estos productos. Desde ya les agradecemos que nos acompañen. Bueno, sabido es que todas las sustancias químicas, ya sea em, medicamentos, ya sean medicamentos para animales, ya sea sustancias químicas que se utilizan para nuestra vida común, normal, la cocina, etcétera, o en la industria de los alimentos y en este caso especial para los productos agropecuarios, sobre todo las buenas prácticas agrícolas y los productos que se denominan herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, etcétera, tienen un común denominador, que son productos tóxicos. Y sabido es que todas las sustancias químicas en sus distintas etapas, desde que las producimos, las manipulamos, las transportamos y las usamos, van a representar siempre un peligro real para nuestra salud y para el medio ambiente. Sabemos que todo el mundo está en contacto con sustancias químicas en algún momento de su vida. Entonces, debe haber alguna manera de poder identificar a las mismas, de ponerle alguna, en el caso de plaguicidas o de productos tóxicos o de venenos, darle alguna identificación especial para, por ejemplo, aquellas personas que no hablan el idioma o que son analfabetos, no saben leer ni escribir, con ver solamente un pictograma o una leyenda o algún color que resalte, se va a dar cuenta que ese producto es venenoso, es tóxico, etcétera. Bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación y cómo se ha tratado de ir manejando a través del tiempo este tipo de productos. Bueno, y lo que nombrábamos en la placa anterior, cuando hablamos del SGA, ¿qué es? El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Su sigla en inglés es GHS por Global Harmonized System, que es un sistema integral de comunicación de peligros de alcance internacional cuyo uso es obligatorio en los ámbitos de trabajo donde se manejen sustancias o reactivos químicos de todo tipo o biológicos. El SGA forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica adopción de etiquetados claros y uniformes, así como la disponibilidad de fichas de seguridad extendarizadas. El objetivo es unificar criterio para identificar estos peligros asociados a sustancias químicas y sus mezclas y transmitir por otro lado información confiable tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro ítem más de estas buenas prácticas de laboratorio, cuál es la identificación de los productos en el laboratorio. Para esto tenemos que definir a la etiqueta como un conjunto de elementos de información escrito, impreso o gráfico que nos darán
referencia a un producto peligroso, elegido en razón de su pertenencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieran o se impriman en el recipiente que contenga el producto, en su embalaje, en su envase exterior o fijado a ellos. El etiquetado de los productos químicos en el lugar de trabajo tiene como objeto comunicar todo peligro asociado a la utilización del mismo, brindando información sobre cómo se debe proceder para reducir riesgos de accidentes, enfermedades, etc. Además, es para proteger a las personas, controlar la exposición a esos productos y, en definitiva, el medio ambiente. Los elementos de la etiqueta pueden encontrarse en las tablas de los capítulos que tratan sobre cada una de las clases de peligro, y en estas están detalladas los elementos de las etiquetas, como vamos a ver, símbolos, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, etcétera, que se asignan a cada una de las categorías de peligro de las sustancias que se manejan en un laboratorio. Estas categorías reflejan criterios de clasificación que están armonizados globalmente. Estos símbolos son signos normalizados que se aplican en el contexto del SGA, y todos los símbolos, excepto el nuevo que representa el peligro para la salud y el signo de exclamación, forman parte de un conjunto de símbolos que se utilizan en las llamadas recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas o reglamentación modelo que vamos a ver en las placas a continuación. Dentro del SGA, como ya habíamos hablado, los peligros se clasificaron según propiedades físico-químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas del producto y sus efectos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Cada clase de peligro se divide en subcategorías para comparar su gravedad. Por ejemplo, explosivos, inflamables, dentro de los físicos, toxicidad aguda y sensibilizante dentro de la salud, toxicidad para el medio acuático como riesgo para el medio ambiente, etc. El modo de comunicación del peligro es, como ya dijimos, mediante etiquetado de los envases. En ellas se introducirá la siguiente información siguiendo los parámetros de las recomendaciones de Naciones Unidas en su libro Púrpura, quinta edición revisada del año 2021, que son identificación del fabricante, proveedor o distribuidor, caracterización del producto químico, pictogramas, y palabras de advertencia, indicación de peligro, consejos de prudencia, entre otros. ¿Cuándo debemos emplear las etiquetas? Todos los productos químicos y sus mezclas deberán estar etiquetados según este sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado, en todos los órdenes y lugares de trabajo. De forma adicional y complementaria, se deben comunicar estos peligros y advertencias a través de fichas de datos de seguridad u hojas de datos de seguridad. El objetivo final, como vemos, es el de informar acerca de las propiedades de sustancias y mezclas, señalando también los peligros potenciales para quien manipula y para quien se encuentra expuesto a ellas. De esta manera se facilitará la adopción de medidas de prevención. Y ahora nos toca hablar de los llamados pictogramas de peligro. ¿Qué es un pictograma? Es una composición gráfica que consta de un símbolo y de otros elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo o un color de fondo, y que nos sirve para comunicar informaciones específicas. Todos los pictogramas de peligro utilizados en el SGA deberían tener una forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice o, diciéndolo de otro modo, un rombo.
En el transporte también se usan los pictogramas denominados comúnmente etiquetas, que ya dijimos que están prescriptos en la Reglamentación Modelo de Naciones Unidas para transporte de mercancías peligrosas. Los pictogramas pueden estar también prescriptos dentro de este sistema de Naciones Unidas. Deberían consistir en símbolos negros sobre fondo blanco con un borde rojo suficientemente amplio para que resulte visible, tal como vemos en esta placa. La información requerida, ¿en qué consistirá? Palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia y pictogramas, identificación del producto e identificación del proveedor. Esto es lo que mínimamente debe tener una etiqueta de cualquier sustancia o reactivo utilizado en cualquier laboratorio. Una palabra de advertencia nos va a servir para indicar la mayor o menor gravedad del peligro y alertarnos a nosotros como lectores de la etiqueta sobre un posible peligro. Las palabras empleadas normalmente serán peligro o atención. Estas indicaciones son frases asignadas a una clase y categoría de peligro que describirán la índole de este último para el producto peligroso de que se trate, incluyendo, cuando así proceda, el grado de peligro. Los códigos de las indicaciones del mismo se utilizarán a efectos de referencia y no forman parte del texto de las indicaciones del peligro en sí y no deben utilizarse en su lugar. Consejos de prudencia y pictogramas de precaución. Los primeros son frases o pictogramas o ambas cosas a la vez, que describen medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por una exposición o productos de riesgo o por manipulación o almacenamiento inapropiados de productos peligrosos. Como ya dijimos, en las etiquetas debe figurar una información cautelar adecuada cuya elección incumbe al responsable de dichas etiquetas o a la autoridad competente. Los consejos de prudencia y de identificación individual figuran en las secciones correspondientes dentro de ese libro púrpura, por lo cual nosotros damos solamente una imagen modelo aquí en esta placa. Los códigos de consejos de prudencia se utilizarán a efectos de referencia y no forman parte del texto de los consejos de prudencia en general y no deben ser utilizados en su lugar. Y en esta placa les dejo también como ejemplo lo que puede verse en transportes de sustancias con estos rombos de pictogramas de peligro, pero que combinan números con colores. Por ejemplo, en el color blanco se hacen indicaciones especiales para algunos productos como oxidantes, reactivos con agua u asfixiantes. En color azul se indican los riesgos de la salud, como vemos en la tabla de la derecha, que van de 0 a 4 de acuerdo a su peligrosidad, siendo el 0 la parte más por decir, o menos peligrosa para la salud, y el 4 la parte más grave, en cualquiera de los colores. Por ejemplo, en el rojo tenemos este ejemplo que con grado 3 indica el riesgo de inflamabilidad. Si vamos a la tabla, nos indica, por ejemplo, líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones. Y en el amarillo, finalmente, tenemos que con este color se indican riesgos por inestabilidad. Por ejemplo, el bario está con el número 0, cloruro de bario, que de por sí son normalmente estables.
aún en condiciones de incendio, y no reaccionan con el agua. Y en el punto 4 vamos a tener los materiales que de por sí son capaces de explotar o detonar con reacciones muy explosivas y a temperatura y presión normal, por ejemplo la nitroglicerina. Como ven, es un ejemplo para darles, en este caso, color y números. Bueno, y llegamos a este punto en donde comienzan un poco las buenas prácticas de manejo, es decir, ya vimos lo que el sistema globalmente armonizado a nivel mundial ha establecido como norma general para la identificación de productos, los pictogramas de peligro, los diferentes colores, las diferentes etiquetas, etcétera, etcétera, como para saber el grado de peligrosidad que un producto, una droga, un agroquímico, un medicamento, etcétera, 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 puede tener y conlleva, los riesgos que conlleva. Ahora bien, pasando a nuestro campo, a nuestra producción primaria, tenemos que nosotros a veces llegar al uso de estos agroquímicos para controlar potenciales plagas o disminuir su incidencia. Entonces, ¿qué son los plaguicidas? Son agentes químicos o biológicos. Esto es importante. Pueden ser biológicos o pueden ser químicos. ¿Son tóxicos los dos? Sí, son tóxicos los dos. Se los conoce como fitosanitarios, pesticidas, venenos, agroquímicos, etc. Lo importante es que pueden prevenir una plaga o la pueden controlar de acuerdo a la dosis que nosotros utilicemos. Pero siempre hay que tener en cuenta que estamos manejando sustancias peligrosas. Como decía ese gran médico que tuvimos siglos atrás, que era Paracelso, que todos los medicamentos, todas las drogas se consideraban venenos, que el hecho estaba justamente en la dosis que uno recibía, porque si uno recibe una dosis para curarse, obviamente que no va a tener ningún problema, pero si aumentamos la dosis de ese medicamento, puede llegar a intoxicarnos, incluso a matarnos. Cuanto más hablando en este caso de plaguicidas. Aquí ponemos como una ayuda a memoria el tipo de plaguicida que existe y para qué sirve. Los llamados fungicidas van a atacar a los hongos. Los bactericidas van a atacar a bacterias. Los ovicidas van a atacar a los huevos de los insectos, es decir, van a evitar que eclosionen, volviéndolos estériles. Los insecticidas van a controlar o a matar insectos. Los molusquicidas, lo mismo, pero contra caracoles y babosas. Los rodenticidas atacarán a los roedores. Acaricidas, ácaros, arañas, insectos trepadores, etc. Y finalmente los herbicidas que van a actuar sobre las malezas. Como les dije en placas anteriores, nosotros evitamos de que estas presentaciones sean largas, sean extensas, porque ustedes tienen muy buen material en la parte escrita de los manuales de teoría, con lo cual acá les damos simplemente algunas pinceladas como para que ustedes puedan retener los conceptos. Dentro de las buenas prácticas de manejo de los plaguicidas y antes de aplicarlos, hay que observar muy bien
los equipos que vamos a utilizar, sean equipos que nosotros portamos, por ejemplo, mochilas, manuales o motorizadas, o sean equipos de arrastre con el tractor, o tengamos la facilidad de pilotar un avión y realizar fumigaciones aéreas. Principalmente, observar de que los equipos de aplicación estén en buenas condiciones, es decir, que tengan el mantenimiento que corresponde, que sepamos nosotros utilizar esos equipos, en lo posible que sean equipos nuestros personales y que sepamos de memoria cómo usarlos, cómo mantenerlos, cómo actuar luego de la aplicación de los herbicidas, etcétera, que no estén goteando, que estén calibrados, aprender y utilizar el equipo de protección personal aún si nos molesta, si hace calor. Yo sé que es tremendamente engorroso manejarse con semejantes equipos, pero señores, si no nos acostumbramos a hacer las cosas bien, corremos un riesgo tremendo con nuestra salud. Analizar el pH del agua que vamos a utilizar para nuestras aplicaciones, que sea el pH correcto, porque el fabricante nos dice tranquilamente en el marbete que los pHs no deben superar tanto para tal herbicida o tanto para tal plaguicida, etc. Eso es muy importante. Realizar un orden de mezclado y realizar también pruebas de compatibilidad a pequeña escala. Si realmente cubre la superficie, si no cubre la superficie, si eso que agregamos no nos quema el cultivo en lugar de eliminar la plaga, etc. Debemos tener cuidado cuando los plaguicidas, los agroquímicos, sean polvos mojables, que no nos caiga en los ojos, en la nariz, en la boca. Cuidar mucho este tema de los envases vacíos, además de usar la dosis recomendada, ver bien de qué manera hacemos la eliminación final o la disposición final de ese envase vacío que va a producir un residuo. Bueno, ¿cómo lo manejamos? Entender esto de la técnica del triple lavado, practicarla, si no sabemos preguntarla, ver cómo se hace, eh, cómo son los pasos. Es muy fácil, todo se entiende, pero en el apuro muchas veces lo hacemos al masomenómetro y después las cosas quedan como quedan. Entonces, tener en cuenta que los accidentes cuando ocurren es porque se pudieron evitar antes. Siguiendo con estas buenas prácticas de manejo de plaguicidas, productos químicos, etcétera, no aplicar nunca a favor del viento. Es como regar a favor del viento. Si nosotros estamos haciéndolo, es muy probable de que se nos venga encima. Cuidar ese, esos elementos de protección personal, de que estén en capacidad siempre de uso, higiénicos, que no se encuentren con restos de plaguicidas anteriores. Obviamente, evitar comer, fumar o beber mientras realizamos aplicaciones. Estas no son reuniones sociales, sino que son trabajos que son muy peligrosos para la salud porque estas drogas tienen un efecto acumulativo sobre el cuerpo si no tenemos cuidado de la protección. Ubicar la plaga para hacer una correcta aplicación y no tirar el producto por tirar. Ver qué tipo de condiciones ambientales tenemos, si tenemos mucho viento, si tenemos mucha lluvia, evitar estos días, dejarlo para el día posterior, no cometer errores que por apuro las cosas salgan mal.
Luego de la aplicación, lavar los equipos, quitarse los elementos de protección personal, observando primero un buen lavado de guantes para recién empezar a quitarme las cosas, bañarse enseguida y ponerse ropa limpia, no cometer el error de ir a su casa con todas estas prendas y ahí cambiarse, etcétera. Hay cosas que parecen básicas, hay cosas que parecen verdad de perogrullo, pero si no se observan y si no se cumplen, a veces se peca por exceso de confianza. Ustedes no se olviden nunca que las armas se disparan muchas veces en forma accidental por excesos de confianza. Bueno, imaginen que están manejando un arma y que nunca deben confiarse. Siempre tienen que estar muy atentos en lo que están haciendo. Una cosa de la que habíamos hablado antes es la calibración de los equipos. Muchas veces los equipos vienen para calibrarse en distintas medidas. Pueden ser equipos importados que vengan con medidas anglosajonas. Hay medidas que son utilizando el sistema métrico decimal. Hay que tener cuidado. Lo mismo las drogas que utilizamos. Hay drogas que a lo mejor vienen importadas y utilizan las medidas anglosajonas para hacer las diluciones respectivas. Entonces, primero tener en cuenta esa calibración, dijimos, de equipos y qué tipo de medidas utilizan tanto nuestros equipos como las drogas que vamos nosotros a cargar. Teniendo en cuenta, estas son medidas básicas, cada uno ya las sabe de memoria, pero vale la pena volver a recordar. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, una onza líquida aproximadamente 28 mililitros o 28 centímetros cúbicos, un galón 3,758 litros, casi 3 litros con 800 mililitros, un minuto, obviamente 60 segundos, y una manzana aproximadamente 7 metros cuadrados. Esto, por supuesto, no solamente vamos a nosotros a tener en cuenta cada vez que hacemos las cosas, porque si estamos trabajando con una línea de productos que usamos siempre, por lo general ya tenemos medidas que están estandarizadas. Y si son productos argentinos, no van a tener ningún problema. Pero como hoy en día hay mucha importación, tanto de maquinaria como de productos, conviene siempre tener en cuenta estas cosas para no cometer errores. Como dijimos, por supuesto que además de los pictogramas de peligro, hay bandas toxicológicas que se ubican en las etiquetas, en los marbetes de los productos agroquímicos que vamos a utilizar, cualquiera sea. Por supuesto que están dos categorías según sea el sistema SGA o la Organización Mundial de la Salud, pero ustedes ven que aquí en la imagen son los dos iguales, siendo la categoría 1 extremadamente peligroso, representado por el pictograma de peligro con una calavera y dos tibias cruzadas, y la palabra de advertencia peligro. Lo mismo para la categoría 1B, la otra es la categoría 1A y 1B en la Organización Mundial de la Salud, categoría 1 y categoría 2 para el sistema SGA. El primero, extremadamente peligroso, el segundo, altamente peligroso. Los dos, veneno, peligrosa su ingestión. En el tercero, color amarillo,
Organización Mundial de la Salud nos da como categoría 2, categoría 3, sistema SGA, moderadamente peligroso, también nos podemos morir por su ingestión, pero es un poco menos peligroso que el anterior. Y la última categoría, llamada ligeramente peligroso, de color azul, en donde hay que prestar atención sobre todo en las diluciones y su manejo posterior. Y esta imagen es un poco para que la puedan bajar de internet si desean y ponerla en su lugar de trabajo. Indicaciones que nunca están de más tenerlas, porque puede haber gente nueva, puede haber gente que se olvida o que no recuerda cómo son las cosas. Bueno, las informaciones de seguridad con respecto a los equipos de protección personal y los primeros auxilios que cada etiqueta de cada producto lleva impresa, además de la información técnica que lleva cada pictograma de peligro con su banda de color que indica peligrosidad. La verde, fíjense que no dice úsese sin problema, puede ser nocivo. O sea, cualquier droga considérenla como tóxica, aunque tenga color verde, porque puede ser nocivo. No sabemos su composición, pero si está matando una plaga, es muy probable que algún efecto sobre nosotros tenga. Y, por supuesto, leer las hojas técnicas, tenerlas a mano, leer las instrucciones. Si no recordamos, vamos de nuevo al manual, nos fijamos la hoja técnica qué dice, para qué nos sirve, cómo aplicamos, cómo hacemos la eliminación de los envases vacíos, cómo hacemos la eliminación de los productos sobrantes, si nos va a servir para el día siguiente o se va a descomponer, etc. Todo esto es importante tenerlo. No den nunca por supuesto nada, porque a lo mejor una droga A viene envasada aquí en Argentina o puede venir del exterior. Y a lo mejor la persona o el laboratorio que la produce aquí en Argentina da una serie de recomendaciones, la que viene importada tiene otra serie de recomendaciones, pueden usarse en diluciones diferentes, pueden tener incluso hasta distinto efecto secundario según sean drogas sintéticas que pueden parecer iguales, pero tienen un poder de acción diferente sobre nuestro cuerpo. Todas esas cosas, antes de usar, hay que leerlas y entenderlas. Acá tenemos en esta imagen, siguiendo con las buenas prácticas de manejo en plaguicidas, las distintas formulaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, en la primera de la izquierda superior tenemos la llamada emulsión acuosa. Emulsión acuosa lleva un ingrediente activo líquido o sólido que por lo general está disuelto en un solvente que puede ser eh, aceites o sustancias inflamables, etcétera, y a la vez lleva también emulsionantes. Esto se combina con una fase acuosa de agua que también lleva emulsionantes y produce una emulsión acuosa o EW que nosotros cuando la producimos de manera concentrada. Y esto obviamente la disolvemos en agua para su posterior aplicación. Otra forma de presentación es un concentrado emulsionable, es decir, la formulación ya viene el ingrediente activo disuelto en un solvente, combinado con emulsionantes, y lo que hacemos es mezclarlo directamente con agua, formando una emulsión lechosa de color blanco, como la mayoría
de los productos que se usan normalmente. En el caso de la imagen superior derecha tenemos la suspensión concentrada, en donde hay un ingrediente activo insoluble en un medio líquido acuoso que no se disuelve este ingrediente activo, sino que se dispersa en un medio líquido, por lo general agua, y de esta manera se aplica sobre el cultivo a tratar. Y por último tenemos las microemulsiones que, como en el caso primero, el ingrediente activo está disuelto en aceite, ya sea líquido o sólido, con una fase acuosa combinada con emulsionantes y podemos lograr una formulación de microemulsión de agua en aceite o de aceite en agua, de acuerdo a la preparación que nosotros hagamos, de acuerdo al producto que estemos trabajando y de acuerdo a la plaga que vayamos a tratar. Por eso es importante, vuelvo a insistir, leer, releer y comprender y practicar todo de acuerdo a la hoja técnica que trae el producto antes de aplicar cualquier agroquímico. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fitotoxicidad? Y hablamos de que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque como ven en esta imagen, si aplicamos el herbicida mal o lo aplicamos de forma incorrecta o demasiado concentrada, etcétera, podemos tener un problema de fitotoxicidad por herbicida, es decir, no solamente no eliminamos la plaga, sino que deterioramos el cultivo. Pueden aparecer decoloraciones, manchas negras, muerte incluso de las plantas. Ya les digo, todo esto son fallas de manejo. A lo mejor la planta es sensible, por eso decimos primero tomar una muestra y rociar sobre una pequeña cantidad de cultivo a ver cómo reacciona, sobre todo si son productos nuevos. A veces damos dosis excesivas, a veces aplicamos demasiado frecuentemente el producto, sin respetar los intervalos, provocando sobredosis. A veces, sin querer o queriendo, realizamos mezclas inadecuadas o producimos la aplicación sobre cultivos que no están con un desarrollo correspondiente. Es decir, volvemos siempre a lo mismo. Son multicausalidades de problemas que se dan por malos manejos, por falta de observancia de lo que son las buenas prácticas y fundamentalmente por no atender las indicaciones de los fabricantes. Y llegamos a un tema no menor, que un poco explica el por qué el mundo está tratando de encontrarle después de tantos años la vuelta a los herbicidas, a los plaguicidas, a los agroquímicos. ¿Por qué hay tanta resistencia con respecto a su uso? ¿Y por qué hay gente que opta por no usarlos? Yo hago un parangón con los medicamentos de uso humano o de uso veterinario. Es decir, si yo tengo que tratar un animal o tengo que tratarme yo por una enfermedad, no voy a decir directamente no voy a usar medicamentos. Voy a usar el medicamento que corresponde de la manera que corresponde y por eso me pongo en manos de un profesional que se supone entiende de qué se trata el problema. En este caso, un médico. Bueno, para el caso de los plaguicidas, nosotros tenemos que ponernos en manos de profesionales que conocen el tema, si no somos nosotros eruditos
en estas cuestiones, obviamente. Y fundamentalmente, el tema residuos radica en sustancias específicas que pueden ser los mismos productos o sus metabolitos, sus productos de degradación, que se encuentran presentes en alimentos, por ejemplo, productos de la huerta, por ejemplo, la leche cruda de los bovinos lecheros, productos agropecuarios, alimentos para animales, etcétera. Productos agroquímicos o plaguicidas que pueden estar presentes, como les digo, con su formulación activa o por algún metabolito que no termina de metabolizarse en el medio ambiente y produce una alteración o no de la materia prima o del alimento y nosotros lo podemos ingresar a nuestro organismo produciéndose una enfermedad de transmisión alimentaria del tipo químico o tóxico. Por eso, volvemos siempre a lo mismo. Saber usar y saber cómo gestionar estos productos, ya sea con los envases vacíos o con el tiempo que tarda desde una aplicación hasta la consumición, por ejemplo, de un producto de granja, verdura de hoja ancha, tomates, etc. Y acá le hemos querido poner un poco resumen de todo lo que estamos hablando y estamos viendo, es decir, cómo clasificamos los herbicidas, los plaguicidas, los agroquímicos. Bueno, pueden ser de acción total, que eliminan cualquier tipo de plaga en cualquier momento sobre cualquier superficie, o selectivos. Por ejemplo, me van a actuar sobre el ácaro tal o el gorgojo tal o cual, etc. Después tenemos de aplicación residual, es decir, que va directamente al suelo y la planta lo absorbe. Aplicación foliar, es decir, que directamente actúa sobre la hoja por contacto, no afectando la raíz. O sistémico, la hoja también lo absorbe y puede llegar a afectar la raíz. Y finalmente, por su momento de aplicación, tenemos aquellos productos presiembra, es decir, lo aplicamos antes de sembrar nuestro cultivo de materia prima, o post siembra. Dentro del post siembra también tenemos del preemergencia, o sea, por ejemplo, antes que asomen las espigas de trigo, o post-emergencia. Una vez que ya las espigas de trigo salieron, ahí aplicamos el producto. Es decir, todo esto, vuelvo a insistir, hay que tenerlo en cuenta para no gastar plata ni tiempo haciendo las cosas mal. Y en la imagen de al lado, lo que ya vimos anteriormente, tenemos que entender que hay una interacción muy importante entre lo que es el suelo con sus características, pH, porosidad, textura, microorganismos, las propiedades del herbicida, si se ioniza la dosis que se utiliza, si es soluble, si no es soluble, si se retiene, si no se retiene, si tarda mucho tiempo en metabolizarse o no, y cómo es ese suelo, las condiciones que tiene de lluvia, de manejo, de lavado, de absorción, de temperatura. Todo eso hace de que haya una mayor residualidad del producto químico en el suelo o no. Puede ser que se vaya acumulando con el paso del tiempo y tengamos problemas o no. Por eso vuelvo a insistir también en lo que le dije antes.
el perfil edafológico del campo antes de nosotros sembrar nuestra materia prima. Todas estas cosas tienen que ser observadas porque volvemos de nuevo a lo mismo. Donde falla algún eslabón en esta cadena, vamos a tener un problema muchas veces grave. Aquí también no les vamos a hacer perder mucho tiempo en ver, pero para que observen cómo es un equipo de protección personal completo. Obviamente que si estamos trabajando a 50 grados a la sombra no va a ser cómodo, pero créanme que esto les puede salvar la vida. Y por otro lado, los códigos de peligro eh, y las aclaraciones que tenemos de esas categorías de peligro. Porque no se olviden, como dicen, eh, está bien explicado en el manual de teoría, las vías de ingestión de las drogas, de los tóxicos en el cuerpo humano pueden ser por vía oral, por vía dérmica y por inhalación, por vía aérea. Entonces, hay que observar los pictogramas de peligro de cada producto. ¿Qué me dice? Puede ser mortal en caso de ingestión, puede ser mortal en el caso del contacto con la piel, puede ser mortal si se inhala, o puede ser tóxico, o puede ser nocivo. Y en el último, en el verde, ustedes vean de que no dice úsese sin problema. Puede ser nocivo en caso de ingestión o de contacto con la piel o si se inhala. Es decir, tener en cuenta que aunque el producto tenga un marbete verde sobre la base, no quiere decir que yo me lo puedo servir como si fuera una gaseosa. Todos los productos son tóxicos. Van de acuerdo a la dosis, ese grado de peligrosidad de veneno mortal que yo puedo tener sobre mi organismo. Nunca nos olvidemos de eso, porque donde nosotros tengamos un exceso de confianza, nos puede ir la vida en ese exceso de confianza que nosotros tengamos. Así que mucho cuidado para uno y para la gente que nos rodea también, o si tenemos personal a cargo, insistir con este tema, porque realmente no es broma y pueden ocurrir casos muy graves. Acá también una especie de resumen de estas malas prácticas que podemos nosotros tener de un producto. Bueno, ¿qué capacidad de penetración tiene un ingrediente activo mal utilizado? Por supuesto que esto es un promedio. Por cuero cabelludo puede ingresar hasta un 35%. Por los canales auditivos o por el oído, el 50%. La palma de la mano, 10%. Genitales, fíjense, pueden ingresar hasta el 99%. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir al baño, hacer nuestras necesidades sin habernos lavado y prácticamente está entrando la droga pura por esa zona. La planta del pie el 15%, la frente el 40% y el abdomen hasta un 20%. Vuelvo a repetir, estas eh, son números promedio que se han tomado a través de la Organización Mundial de la Salud, pero lo importante saber es que nada tiene que hacerse sin protección y lo primero que tengo que hacer, lavarme muy bien las manos enguantadas antes de proceder a quitarme cualquier otra prenda. Y en esta última placa, por ejemplo, ¿qué tenemos de resumen en esta imagen? Bueno, ¿cómo mitigamos los riesgos de un producto? Si bien estas imágenes se pueden agrandar y se pueden pegar en los lugares de trabajo y demás, entender por qué los productos vienen con tapas a prueba de niños, igual que los medicamentos.
Además, por lo general, los productos traen dispositivos de medición integrados, como para no tener que ir a medir en otros envases externos. Los envases también por lo general vienen con un tamaño apropiado y fáciles de poder manejar. Además, puede haber cambios en la formulación para evitar derrames. Eh, traen ingredientes, según los productos que sean, para causarnos vómito en el caso de ingestión. Y, por supuesto, con olores fuertes o colores que nos hagan abrir los ojos como para poder identificarlos como peligrosos. El uso restringido, por supuesto que tiene que haber cultivos en donde esté aprobado su uso. Hay que ver muy bien las localidades geográficas específicas, que muchas de ellas tienen un límite hasta dónde se puede aplicar el producto o directamente hay una prohibición local, municipal, zonal, etcétera, que me prohíbe la aplicación de tal o cual producto. Por eso debe usarse bajo supervisión de profesionales que estén aprobados para poder utilizar este tipo de productos. Y finalmente la educación y el entrenamiento, como decimos siempre. El uso responsable en este manejo integrado de plagas que hace que nosotros sepamos que en todo momento estamos manejando un arma, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de la gente que nos rodea, que puede ser hasta nuestra propia familia. Así que siempre mucho cuidado con esto. Y ya damos por finalizado este módulo, vamos rumbo al último, en donde vamos a analizar un poco las claves del control de gestión que debemos tener presente en todo manejo integrado de plagas. Como ya vimos, por un lado, el manejo que hemos tenido en una producción primaria de las buenas prácticas agrícolas, que es de donde provienen el mayor porcentaje de materias primas para producir alimentos. Y ahora nos vamos a orientar un poco hacia la industria alimenticia en su conjunto, esa gestión de calidad que siempre es bueno tener en cuenta, porque no nos olvidemos que esto forma parte de los sistemas de prerequisitos, de los análisis de puntos críticos de control, y que hay que tener muy presente si trabajamos en la industria de los alimentos.